La clave del enigma. Imagina un libro antiguo, escrito en un idioma que nadie ha podido descifrar, lleno de ilustraciones extrañas de plantas que no existen, símbolos que desafían toda lógica y escenas que parecen pertenecer a un mundo paralelo. Un libro que ha pasado de mano en mano durante siglos, desafiando a criptógrafos, lingüistas, científicos e incluso a las agencias de inteligencia más poderosas del mundo. Ese libro existe y es conocido como el manuscrito Voynich, considerado por muchos el libro más misterioso de la historia. El enigma comienza con su mera existencia. El manuscrito apareció en 1912, cuando un librero polaco llamado Wilfrid Voynich lo adquirió en Italia. Desde entonces, su nombre quedó ligado para siempre a esta obra enigmática. El códice, de unas 240 páginas, está escrito en un alfabeto completamente desconocido. Sus páginas están llenas de diagramas, extraños símbolos y dibujos que desconciertan a cualquiera que los observe. A simple vista parece un tratado de botánica, astrología y alquimia. Pero cuanto más se estudia, más preguntas surgen. Los estudiosos han intentado durante más de un siglo descifrar su contenido. Expertos en lenguas antiguas, matemáticos, criptógrafos y hasta especialistas de la CIA y la NSA han dedicado años a analizar sus páginas. El resultado siempre ha sido el mismo: silencio, frustración y más misterio. Ningún alfabeto coincide, ningún patrón de lenguaje resulta coherente, ninguna traducción parece acercarse a la verdad. Y lo más inquietante de todo es que el texto parece seguir reglas internas, como si realmente estuviera escrito en un idioma auténtico, solo que en uno que nunca ha existido en nuestro mundo. Las ilustraciones tampoco ofrecen respuestas claras. Más de un centenar de plantas aparecen representadas en el manuscrito, pero ninguna coincide con especies conocidas. Hay diagramas astronómicos con soles, lunas y estrellas que no corresponden a constelaciones reales. También aparecen escenas con mujeres desnudas bañándose en extrañas estructuras tubulares, como si fueran representaciones de rituales desconocidos, o quizá máquinas imposibles para la época. Todo apunta a que el autor, o los autores, quisieron transmitir un conocimiento oculto, pero la clave para entenderlo parece haberse perdido en el tiempo. Los intentos por datar el manuscrito han llevado a más intriga. En 2009, se realizaron análisis de carbono 14 a las páginas, y el resultado indicó que el pergamino fue fabricado a principios del siglo XV, alrededor de 1404 a 1438. Esto descarta la teoría de que haya sido una falsificación creada por el propio Voynich en el siglo XX. Sin embargo, saber su antigüedad no resolvió nada. Si acaso, hizo el misterio aún mayor. ¿Cómo es posible que un texto de esa época esté escrito en un lenguaje completamente desconocido, en una época donde el latín y las lenguas vernáculas dominaban Europa? Desde su descubrimiento, el manuscrito ha estado rodeado de teorías que van desde lo posible hasta lo fantástico. Algunos creen que es un tratado alquímico, una especie de grimorio o manual de magia medieval. Otros aseguran que se trata de un lenguaje cifrado diseñado para proteger secretos médicos o científicos de la época. Y también están quienes defienden hipótesis mucho más atrevidas: que el manuscrito podría ser un mensaje de otra civilización, o incluso un texto de origen extraterrestre. Lo cierto es que ninguna de estas teorías ha podido confirmarse, y cada una abre más preguntas que respuestas. Hoy en La clave del enigma nos adentramos en esta obra indescifrable, que parece desafiar los límites del conocimiento humano. El manuscrito Voynich no es solo un misterio literario, es un recordatorio de que todavía existen secretos escondidos en el pasado que la ciencia y la razón no han podido explicar. A lo largo del siglo XX y lo que llevamos del XXI, decenas de expertos han intentado descifrar las páginas del manuscrito Voynich. Lingüistas, criptógrafos, matemáticos e incluso programas de inteligencia artificial han sido puestos a prueba frente a sus símbolos enigmáticos. Pero todos los esfuerzos han terminado en el mismo lugar: la incertidumbre. Lo más desconcertante es que el texto no parece ser un galimatías sin sentido. Al contrario, su estructura revela patrones de repetición y distribución que imitan el comportamiento de un idioma real. Esto significa que, si se trata de un fraude, está construido con una precisión matemática extraordinaria, algo que habría sido prácticamente imposible de elaborar en el siglo XV sin un conocimiento avanzado de la lingüística. Uno de los primeros intentos serios de descifrarlo fue realizado por William Newbold, década de 1920. Aseguró que el manuscrito contenía un código microscópico oculto en cada letra, y que su autor había sido nada menos que Roger Bacon, el célebre filósofo y científico inglés del siglo XIII. Según Newbold, el texto describía descubrimientos asombrosos, como telescopios y microscopios,
mucho antes de que fueran inventados oficialmente. Sin embargo, sus métodos fueron duramente criticados, y con el tiempo se demostró que sus conclusiones carecían de fundamento. Décadas más tarde, criptógrafos de la Segunda Guerra Mundial, que habían logrado descifrar códigos militares de enorme complejidad, también se enfrentaron al Voynich. Si aquellos especialistas fueron capaces de romper los sistemas de comunicación del eje, ¿cómo era posible que un libro medieval resistiera todos sus intentos? El hecho de que ni siquiera ellos pudieran resolverlo elevó el mito del manuscrito a un nivel casi legendario. Con la llegada de la era informática, se introdujeron programas de análisis estadístico para estudiar la frecuencia de los símbolos. El resultado fue sorprendente. La escritura del Voynich seguía leyes similares a las de los lenguajes humanos conocidos. Pero, nuevamente, el problema persistía. No había forma de emparejarlo con ningún idioma conocido, ni de encontrar un punto de partida para su traducción. Para algunos investigadores, esto es evidencia de que el manuscrito está escrito en un idioma perdido, o en un lenguaje artificial creado por su autor con reglas propias. Las ilustraciones tampoco ayudaban a esclarecer el misterio. Muchas de las plantas dibujadas no corresponden con ninguna especie real. Algunos botánicos sugieren que son representaciones estilizadas, mientras que otros creen que podrían haber sido inventadas por completo. También están las secciones astronómicas, con constelaciones que no se corresponden con el cielo conocido, y las escenas de mujeres desnudas inmersas en tubos o extrañas estructuras que parecen mezclar lo biológico con lo mecánico. Cada ilustración, en lugar de aclarar el propósito del manuscrito, multiplica las dudas sobre su origen y significado. Las teorías más aceptadas en la comunidad académica oscilan entre dos extremos. Una plantea que el manuscrito es un tratado científico oculto, posiblemente sobre medicina, botánica o alquimia, escrito en una clave elaborada para evitar que el conocimiento cayera en manos equivocadas. La otra lo considera una obra fraudulenta, creada por un autor anónimo con el propósito de engañar a algún mecenas rico y crédulo, haciéndole creer que estaba comprando un texto lleno de sabiduría secreta. El problema es que ambas hipótesis tienen vacíos. Si es un código, ¿por qué nadie ha podido descifrarlo después de siglos? Y si es un fraude, ¿cómo explicar la complejidad lingüística que sigue patrones tan precisos? Este enigma ha llevado incluso a considerar hipótesis mucho más arriesgadas. Algunos sostienen que el Voynich podría haber sido escrito en un idioma completamente inventado, como una lengua artificial creada siglos antes de que se popularizaran los experimentos modernos en lingüística. Otros se inclinan por teorías más fantásticas, que se trata de un mensaje cifrado de otra civilización, o incluso un texto de origen extraterrestre. Aunque parezca ciencia ficción, el hecho de que el manuscrito se resista a toda explicación racional ha alimentado la imaginación de quienes buscan respuestas fuera de lo convencional. Así, el manuscrito Voynich se mantiene como una caja cerrada, un libro que parece tener sentido, pero que se niega a revelar sus secretos. Cada intento fallido solo añade más capas de misterio, y convierte a esta obra en uno de los enigmas más fascinantes de la historia. Con el avance de la tecnología en el siglo XXI, el manuscrito Voynich se convirtió en un campo de pruebas para los sistemas de inteligencia artificial y los algoritmos de análisis de lenguaje. En 2018, un grupo de investigadores de la Universidad de Alberta en Canadá utilizó programas de aprendizaje automático para analizar el texto. El sistema sugirió que podía estar escrito en una forma codificada del hebreo. Según los resultados, al aplicar un proceso de transcripción, se podían obtener palabras con cierto sentido, relacionadas con temas de plantas y medicina. Pero los críticos fueron rápidos en señalar que el método se basaba en suposiciones demasiado flexibles, lo que permitía forzar resultados que parecían coherentes aunque en realidad fueran arbitrarios. El debate quedó abierto, y la supuesta traducción nunca fue aceptada como válida. Ese mismo año, otro estudio de la Universidad de Bristol propuso que el manuscrito estaba escrito en una lengua románica perdida, posiblemente una forma primitiva de catalán o portugués mezclado con abreviaturas latinas. Su autor, el investigador Gerard Chessier, afirmó haber descifrado varias páginas y aseguraba que el texto contenía recetas médicas y consejos sobre remedios naturales. La noticia fue cubierta por medios de todo el mundo, generando un breve entusiasmo en la comunidad. Sin embargo, tras un examen más detallado, especialistas en lingüística desacreditaron la propuesta, calificándola de interpretación subjetiva sin pruebas sólidas. Como en tantas ocasiones, lo que parecía un avance terminó convertido en otro callejón sin salida. Incluso organismos como la NASA o la NSA han tenido acceso al manuscrito. Criptógrafos que descifraron mensajes secretos de guerra tampoco pudieron obtener resultados. Esto llevó a algunos a sugerir que, tal vez, el verdadero propósito del libro no era transmitir un mensaje concreto, sino confundir. Un texto elaborado deliberadamente para ser indescifrable,
creado con el objetivo de impresionar y engañar a quien lo tuviera entre las manos. Pero si ese fuera el caso, ¿qué motivaría a alguien del siglo XV a invertir tanto esfuerzo en un fraude tan complejo? Las páginas del Voynich parecen burlarse de todos los intentos humanos por penetrar en su misterio. Y quizás esa sea parte de su poder. Mientras otros manuscritos medievales revelan conocimientos científicos, religiosos o artísticos, este parece estar diseñado para mantenernos siempre en duda. Cada ilustración de plantas inexistentes, cada diagrama astrológico imposible, cada párrafo en un idioma incomprensible, actúa como un recordatorio de que hay secretos que tal vez no están destinados a ser descubiertos. Es aquí cuando la intriga se vuelve aún mayor, porque lo fascinante del manuscrito Voynich no es solo lo que contiene, sino el efecto que provoca en nosotros. Se convierte en un espejo de nuestra eterna necesidad de buscar respuestas, de desentrañar misterios y de dar sentido a lo inexplicable. En cierto modo, el manuscrito ha sobrevivido, porque juega con nuestra curiosidad, alimentando una llama que nunca se apaga. Y si has llegado hasta este punto, significa que tú también formas parte de esa búsqueda. Aquí en La Clave del Enigma, creemos que algunos misterios no existen para ser resueltos, sino para recordarnos los límites de nuestro conocimiento. Por eso te invito a suscribirte y acompañarnos en este viaje, donde seguimos explorando casos que desafían la lógica, enigmas históricos y secretos que siguen ocultos en las sombras. Cada video es una nueva oportunidad de descubrir que el mundo está lleno de preguntas sin respuesta. A pesar de todos los fracasos, los investigadores no se rinden. Cada año surgen nuevas hipótesis, nuevos intentos, nuevas teorías, y aunque ninguna ha logrado abrir por completo la cerradura del Voynich, cada esfuerzo suma un capítulo más a su leyenda. Algunos creen que algún día un descubrimiento fortuito permitirá dar con la clave, mientras que otros aseguran que la obra fue diseñada para que nunca pudiera ser descifrada. En ambos casos, lo cierto es que este libro ha conquistado un lugar único en la historia, el de un enigma que resiste a todos los avances del conocimiento humano. Con el paso del tiempo, el manuscrito Voynich se ha convertido en mucho más que un simple libro antiguo. Hoy es un símbolo universal del misterio, una especie de desafío abierto que provoca tanto a científicos como a curiosos. Sus páginas amarillentas, cubiertas de símbolos imposibles y figuras que parecen flotar en un universo paralelo, son contempladas como si fueran la voz de un secreto que nunca termina de pronunciarse. Cada vez que alguien cree estar a punto de descifrarlo, el texto se escapa de sus manos como arena entre los dedos, y es precisamente esa resistencia lo que lo hace eterno. Para algunos, el enigma del Voynich es un recordatorio de que todavía existen fronteras inexploradas en el conocimiento humano. No todo puede explicarse, no todo puede medirse, y aunque los avances tecnológicos son enormes, hay misterios que siguen ahí, desafiando la arrogancia de quienes creen tener todas las respuestas. Para otros, en cambio, el manuscrito es simplemente un fraude sofisticado, una burla del pasado que ha conseguido prolongar su vida gracias a la fascinación colectiva por lo inexplicable. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este libro medieval ha logrado lo que pocos textos en la historia han conseguido: mantener viva la curiosidad durante siglos. El manuscrito Voynich también nos habla de nuestra propia necesidad de creer, de cómo los seres humanos buscamos significado incluso donde puede no haberlo. Un libro enigmático se transforma en espejo de nuestros deseos más profundos: descubrir, revelar, descifrar. Tal vez esa sea su verdadera función, más allá de cualquier mensaje oculto. Tal vez lo que importa no es lo que dice, sino lo que despierta en nosotros, esa hambre de conocimiento que nos empuja a no conformarnos con lo evidente. Y aquí es donde entra la reflexión más inquietante. ¿Qué pasaría si el Voynich nunca fuera descifrado? ¿Y si su misterio fuera eterno, sin solución definitiva? Lejos de ser una derrota, quizás sea un triunfo. Porque mientras sigamos preguntándonos qué significa, mientras continúe inspirando teorías, debates y sueños, el manuscrito habrá cumplido su propósito: recordarnos que el mundo está lleno de enigmas que trascienden nuestra comprensión. Es en ese punto donde el enigma del Voynich se conecta con todos los demás misterios que exploramos aquí en La Clave del Enigma. Secretos históricos, conspiraciones modernas, casos sin resolver, historias que parecen imposibles y que sin embargo existen. Y si quieres seguir acompañándonos en este viaje, te invito a suscribirte ahora mismo, porque cada video es una puerta a lo desconocido, y juntos podemos cruzarla para descubrir lo que se oculta detrás. El libro más misterioso de la historia no nos ha dado respuestas, pero nos ha dejado algo más poderoso: la certeza de que todavía hay cosas que se escapan a la lógica, enigmas que resisten al tiempo y al conocimiento humano. Y quizás, en un mundo que se empeña en explicarlo todo, necesitamos que existan secretos imposibles, secretos que nos recuerden que no todo está dicho, que siempre hay algo más por descubrir. Así, el manuscrito Voynich permanece intacto,
desafiando a todos, como una obra que no pertenece del todo a nuestro mundo. Puede que nunca sepamos quién lo escribió, para qué lo hizo, o qué mensaje intentaba transmitir, pero tal vez ahí radique su verdadera fuerza, en seguir siendo, siglo tras siglo, un enigma indescifrable, un misterio que nos invita a mirar más allá de lo evidente y a aceptar que, incluso en plena era tecnológica, aún quedan sombras que no podemos iluminar.